Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, soy novelista. Este es mi espacio para hablar de mi proceso creativo, de los detrás de escena de cada uno de mis libros, principalmente las novelas, curiosidades, anécdotas, ese tipo de cosas. Y estoy en el mes aniversario, estamos en el mes aniversario de mi primera novela, Llamaradas de Recuerdos. En julio se cumplieron 35 años de su invención y aprovechando que es una fecha muy especial, 35 años, es que empecé a hacer una serie de videos en los que estoy hablando de lo que fue cada una de sus correcciones, porque por supuesto que no publiqué esa primera versión que escribí a los 12 años, tuvo varias después. Estoy hablando también de mis dos principales correctores, maestros, mentores, como prefieran llamarlos, que fueron los que me dieron las herramientas para ser hoy la escritora que soy, hablando de curiosidades, de lo que voy a hablar también de lo que fueron las experiencias de publicación, y bueno, todas cuestiones que tienen que ver con esta novela. Y hoy quiero cerrar el tema de lo que fueron todas las correcciones desde el sueño de la casa en la India, así se tituló inicialmente la novela que escribí a los 12 años. Hablé también de una corrección muy importante que tuvo cuando yo tenía 18 años. La transformé a la novela, la abrevié, la sinteticé, la transformé muchísimo, conservando siempre el núcleo principal de la historia, que es un matrimonio joven con dos hijos, y la hija más pequeña recuerda una vida anterior y después se contactan de alguna manera con su familia de su vida pasada. Esto es súper spoiler, pero como ya les dije en videos anteriores, es imposible hablar de lo que fue el proceso creativo, de lo que fueron las correcciones y el trabajo que se hizo si no la spoileo. Es imposible. Entonces, bueno, rescatando lo que fue ese núcleo, sufrió muchísimas modificaciones desde El sueño de la casa en la India hasta Yo me llamo Lucrecia. La versión Yo me llamo Lucrecia hice 40 ejemplares artesanales de los que ya hablé y voy a volver a hablar en otro video. Y esa versión fue la que conoció Margot Pérez Solari, que fue una de mis grandes maestros, y con ella, porque le gustó mucho, pero se dio cuenta también de que le faltaba mucho, que tenía potencial, digamos, tenía potencial, pero le faltaba. Entonces me propuso hacer un trabajo intensivo de corrección y de revisión y de convertir esa obra en lo que realmente podía ser. Y que dejara de ser, ella la llamaba un hueso, porque yo no le llevé una novela, le llevé un hueso. Dice, acá hay que construir el resto del cuerpo, falta el resto del esqueleto, los músculos, los órganos, falta todo. Bueno, con esa idea inicial y muchas de las cosas, de las situaciones que yo presentaba en Yo me llamo Lucrecia, fue que durante unos meses trabajamos y ahí surgió Llamaradas de Recuerdos, que quedó muchísimo mejor, mucho más completa, mucho más verosímiles las situaciones, la trama, los personajes ya tenían mucha más intensidad dramática, estaban mucho mejor construidos, pero pasó lo que ya comenté en videos anteriores. La novela estaba inédita. Yo mientras tanto seguía escribiendo otras cosas y por supuesto cuando retomaba esta novela me daba cuenta de que había algunas cositas para que se podían ajustar y valga que si total está inédita, ¿cuál es el problema? Las ajustaba. Bueno, con esta cuestión, esta falsa creencia, porque uno cree que son cositas, que va a ajustar detalles y cuando se quiere dar cuenta la está escribiendo de nuevo, fue que me embarqué en la última corrección de Llamaradas de Recuerdos, que fue un poco antes de del 2000, esto habrá sido en 1999, ¿no? Habrá sido, la novela entró en la imprenta de la UNA en el 2003, la terminé de escribir en el 2002, entonces sí, entre 1999 y 2001 me llevó bastante tiempo, me trabé 2 veces, me trabé muy, muy grande, durante meses no pude salir de eso, bueno, hasta que terminé la novela. Y básicamente, ¿qué pasó? Pasó que encontré mucha bibliografía que tenía que ver con los temas que yo tocaba en la novela, mucha bibliografía de reencarnación, muchos libros budistas, filosóficos, que me venían de perlas para enriquecer y darle otra mirada un poco más profunda. Pasó que, por supuesto, como habíamos trabajado codo a codo con Margot, había mucho de Margot en mi novela, muchísimo. Muchas situaciones, muchas de las reacciones y las posturas de los personajes eran un poco sensacionalistas y muy melodramáticas, y yo me daba cuenta de que si arrancábamos así, el tono tenía que ir cada vez
en crescendo, cada vez más alto, y llegaba a un punto en el que terminaba siendo, no sé si inverosímil, pero sí un poco incómodo. Por ejemplo, en un momento dado, cuando le revelan a la familia anterior lo que estaba pasando, le piden ayuda al padre, al padre de la niña en su vida pasada, digamos. Y eso no es verosímil. Los padres tienen que tener, según mi criterio, por supuesto, los padres tienen que tener el poder y el control, aunque los hijos se le escapen de la mano. Los padres tienen que tener las riendas como para pegarles el tirón y recuperarlos. Entonces dije, bueno, voy a probar algunas cositas. Y bueno, al probar algunas cositas terminó siendo cambiarla bastante. Por ejemplo, de Buenos Aires y Alemania se vino a Resistencia, Corrientes Resistencia en realidad, porque la familia vive en Corrientes. La que está en Resistencia es la tía Elena, que era la tía Rosalie, ahora es la tía Elena. Y en vez de Alemania, Brasil. Esto porque una persona en su momento me dijo, pero si tu libro no transcurre en Resistencia no vas a poder participar de los concursos regionales. Después me dijeron, es mentira, entonces ¿qué pasa con las crónicas marcianas? O sea, va a participar en concursos en Marte. O sea, la nacionalidad del libro está dado por la nacionalidad del autor. Pero como yo todavía era bastante joven e inexperta en estos temas, lo creí. Y de todas formas no es que me molestó mucho que digamos, porque como también dije en videos anteriores, era un poco aburrido, era lindo corregir y mejorar la historia, pero es de nuevo la misma historia, es de nuevo la misma historia. Entonces, traer la Resistencia de Corrientes tuvo un gustito especial, que se fueran a Brasil, por ejemplo, tuvo otro gustito especial, que la primera familia de la niña estuviera en Brasil, tuvo otro gustito especial. Entonces, la niña, por ejemplo, lo primero que dice después de 2 años de no decir una sola palabra es: esta no es mi cara, pero lo dice en portugués, y empieza hablando en un portugués perfecto y sigue hablando en un portugués perfecto, y la familia no entiende por qué, si no hay portugueses ni brasileños en la familia y nadie habla ese idioma y nunca lo hablaron delante de ella. Y bueno, y se presentan una serie de situaciones a partir del idioma. Se trabaja mucho más. El tema de la muñeca tiene mucha más, ahora sí la muñeca pasa a ser un elemento protagónico dentro de la historia a través de la mediumnidad. Esto implicó también una investigación, o sea, como les dije recién, iban a ser algunos detalles que yo iba a corregir, y cuando me quise dar cuenta la estaba escribiendo de nuevo. A Julia la hice transitar el sendero del discipulado en un par de párrafos, pero la gente los estudiosos, los que manejan esta información, tienen el conocimiento porque hicieron yoga, bueno, porque hicieron zen, lo que sea, van a reconocer el sendero del discipulado. La muñeca está vinculada a una historia de mediumnidad, para eso tuve que recorrer yo también y conocer y ver cómo trabajaban, porque me quedó la semillita que había sembrado Margot de investigar, de ver, de averiguar, antes de lanzarme a escribir sobre un tema que no conocía. Bueno, entonces me llevó también a investigar, a conocer, a ver, para poder describir de una manera verosímil y con seguridad, porque sabía que era así, la escena donde Julia acude hasta una medium para que le ayude, que le diga por qué su hija sufre de esa manera, qué es lo que está mal. Y bueno, fueron un montón de ajustes por el estilo, terminar de perfilar los perfiles de los personajes. Fue cuando Walter se volvió radicalmente escéptico, fue cuando Julia se volvió mucho más, es una discípula. Julia lo que está encarnando, en mi intención, es una discípula que está en busca de la sabiduría, que está en la búsqueda de más, de un conocimiento superior espiritual. Hay lectores, porque esto también lo podemos hablar en detalle en otros videos, pero una cosa es la intención del autor. El lector recibe la obra con su propio recorrido, sus propios conocimientos. Entonces hubo lectores que a Julia la vieron como una obsesiva mental, una tarada, una enferma. ¿Qué le pasa? Y Walter era el elemento racional y el elemento que le daba estabilidad a la historia, el que impedía que se terminara de desmadrar todo por culpa de Julia y las macanas que se mandaba en su terquedad de asegurar que su hija era la reencarnación de otra nena y potenciar toda la fantasía de la criatura que los perjudicaba como familia. Y bueno, básicamente, para hacerlo corto, porque no quiero que se me estire tanto el video, les muestro, esto fue ya muy parecido a lo que trabajamos con Margot. Iban a hacer retoques, y bueno, no fueron retoques, pero en cuanto a extensión quedó
bastante, a ver si así la pueden ver, quedó bastante similar. Y esta es finalmente la historia, que es esta misma. Es esta misma, pero ya publicada en papel. Fue la única de mis novelas que se publicó en papel, que entró gracias a la autorización del rector de la Universidad Nacional del Nordeste, entró a la imprenta de los talleres gráficos de la UNE. En otra oportunidad voy a hablar cómo fueron mis dos experiencias de publicación, esta que fue a través de una imprenta de verdad y la experiencia haciendo mis 40 ejemplares de manera artesanal. Por hoy me despido, hasta muy pronto porque seguimos en julio, mes aniversario de la invención de llamaradas de recuerdo, así que muy pronto voy a volver con otro video. Sigan muy bien y cuídense. Chau, chau.